el ministerio y la experiencia de Jesucristo, el ejemplo que Él mostró, y descubrir por qué fue que Él enseñó tan contrario a lo que enseñan las iglesias hoy. Se llaman a sí mismas cristianas y dicen que están enseñando el Evangelio de Jesucristo, pero predican un Evangelio acerca de Cristo, acerca de su persona, exaltan a Cristo, pero no predican las cosas que Él proclamó y que enseñó, y no siguen las costumbres que Él estableció como ejemplo. ¿Por qué? Hemos hallado que Jesús fue por doquier predicando el Evangelio del Reino de Dios. No mucha gente hoy sabe lo que es el Reino de Dios. Algunas personas usan las palabras Reino de Dios. Algunas personas usan la palabra Reino, pero no están predicando el reino que Jesús predicó. Él estaba predicando el reino que no es de este mundo. Ellos predican algo que es plenamente de este mundo hoy. Pero junto con esto, Jesús estaba sanando al enfermo. En el 8º capítulo de Lucas, en el 9º capítulo de Mateo, donde encontramos la misma cosa en paralelo, ambos hablando de la misma misión o la misma experiencia de Cristo en este tiempo, y un hombre llamado Jairo en la sinagoga había venido a él porque su hija de 12 años estaba enferma. Y cuando Jesús iba a la casa de este hombre a sanar a la hija de su enfermedad, la mujer que había tenido un problema por 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos, no había mejorado, se había puesto peor, había gastado todo lo que tenía y tocó el borde del vestido de Jesús, fue sanada instantáneamente porque tenía fe, realmente creyó. Cristo le dijo: tu fe te ha sanado. Jesús requería de su fe. Él no dijo: mi fe te ha hecho sana, sino: hija, tu fe te ha sanado. Bien, ustedes recordarán que esos mensajeros vinieron y dijeron a este hombre que su hija había muerto y de por qué el problema de que Cristo se demorara en llegar allí, y ellos le dijeron que su hija estaba muerta. Jesús dijo: ella no está muerta, solo está durmiendo. Pero cuando él llegó a la casa, estaban llorando y gritando. Jesús los regañó por eso y entonces se burlaban y lo insultaban, y él los echó porque no podría tener incrédulos en el salón mientras sanaba a la enferma. Qué diferente ese ejemplo es de la clase de reuniones de sanidad que tenemos hoy. La mayoría de las iglesias hoy no creen en absoluto en la sanidad. Ellos dicen: eso ya pasó, pero Dios nos ha sanado desde entonces. Él tenía su pueblo en esta tierra. Dios sanó antes a la gente en la antigua Israel, en los días de Moisés, y Él continuamente los había sanado en los días de Moisés. Bien, podría tomar tiempo, pero no voy a tomarlo ahora, para ir a los pasajes del Antiguo Testamento, en Reyes, en Crónicas, y mostrarles cómo Dios sanó a los reyes y a la gente de Israel por todo ese tiempo, y de un rey que no se volvió a Dios, que no confiaba en Dios, pero confiaba en médicos humanos, y murió porque, como Dios dijo, es porque no tenían Dios en Israel. Él fue al Dios de la medicina allí, en una nación vecina, pero la forma como lo hicieron, que creían que su Dios sanaría a la gente a través de medios humanos, creían que su Dios había erigido la ciencia médica y sanaría a través de doctores, de drogas, de medicinas, y Dios dijo que eso era idolatría y que este rey tenía que morir porque su pecado era confiar en esa clase de cosas. Bien, créanlo o no, mis amigos, eso está en su Biblia. Y David en los Salmos escribió acerca de sanidad y, entre otras cosas, dijo que deberíamos bendecir al Eterno y alabar a Dios. Alma mía, bendice a Dios y no te olvides de sus beneficios, que perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus enfermedades, y que Dios sana enfermedades justo tanto como perdona nuestros pecados. Bien, Jesús pagó el precio de perdonar nuestros pecados al dar su sangre, su vida y la vida de la sangre, y Él derramó su sangre, la sangre de Cristo. Bien, Él pagó la penalidad por sus pecados y los míos. Por tanto, podemos ser liberados de pagar la penalidad. Cuando usted enferma, solo está pagando una penalidad física de transgredir leyes físicas dentro de su cuerpo. Y sea que usted lo hiciera e hiciera algo equivocado, o sea que fuera un accidente, o fuera algo hereditario, o sea que fuere por causa de un germen, o porque da golpes a las leyes naturales, como decimos, o porque su cuerpo físico se ha fracturado, su enfermedad es solo el pago de sufrir la penalidad que usted
usted está pagando porque aquellas leyes han sido violadas. Ahora, mis amigos, Jesús mismo llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestras enfermedades. Así que él dijo, y solo citaba del profeta Isaías. Isaías fue inspirado para escribir eso, y la iglesia del Nuevo Testamento está fundada en la misma fundación de los profetas, así como en los apóstoles y en Jesucristo mismo, la piedra angular. Isaías es uno de aquellos profetas, y la iglesia del Nuevo Testamento está fundada sobre los apóstoles. Ustedes saben, oí un ministro diciendo, no sé si fue una difusión costa a costa o no, puede haber sido una estación local, solo que resulté captando parte de esto aparentemente, y oí al ministro diciendo, sin embargo, en ese programa, que si uno quisiera del Antiguo o del Nuevo Testamento, y estaba explicando en la Biblia y que esta está dividida en dos partes, y una llamada el Antiguo Testamento y la otra, y explicaba que la palabra testamento significa pacto, y decía que si ustedes quieren saber el camino de salvación, usted no miraría el Antiguo Testamento, nunca lo encontrará allí. Ustedes saben, mis amigos, estoy asombrado de que la gente como esa salgan y se llamen a sí mismos ministros de Jesucristo en tal ignorancia colosal. Ustedes saben cómo los apóstoles que Jesús envió predicando el camino de salvación, saben ustedes que lo predican fuera de las Escrituras, y solamente las Escrituras que tenían en ese tiempo eran del Antiguo Testamento, y predican el camino de salvación así por fuera del Antiguo Testamento. Hoy usted diría que no podría ser así. ¿Por qué alguna vez usted leyó en el libro de Hechos cómo Felipe fue enviado al eunuco etíope que estaba leyendo en el libro de Isaías del Antiguo Testamento acerca de Cristo y acerca de la crucifixión de Cristo? Y dijo, ¿quién es este? ¿De quién es que está hablando? Y comenzando con esa escritura, Felipe le predicó a Jesús y el hombre fue convertido y bautizado. Y entonces, predicadores novatos que honestamente no saben, bien, ellos no saben que son iguales al loro, que era a lo que me estaba refiriendo, que tenían cerebro de loros cuando vienen a la Biblia y al conocimiento real y se establecen como maestros de la Biblia. Ustedes recuerdan que Pablo en su carta a Timoteo estaba diciéndole a Timoteo cómo hallar el camino de salvación. ¿Alguna vez lo ha leído? Déjenme ir a esto rápidamente. No había pensado en esto ni tenía intención, pero iré a esto aquí en solo un segundo y quiero leérselos. Donde Pablo en su carta a Timoteo, que desde niño has conocido las Santas Escrituras. Bien, ¿qué Santas Escrituras había conocido Timoteo desde niño? Las únicas Escrituras que habían sido escritas en el tiempo de la niñez de Timoteo era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había juntado la Escritura por algún tiempo. Había cartas que Pablo escribió en las epístolas, o bien de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de Juan y de Santiago y de Pedro, y etcétera. Y parte de esto, el libro de Revelación, por ejemplo, que la mayoría de los escritos de Juan, que no fueron escritos hasta tarde en los 90 DC. Y esto fue escrito mucho tiempo antes de eso. Y está hablando de las escrituras que Timoteo conocía desde niño. Bien, eso fue el Antiguo Testamento. Desde niño has conocido las Santas Escrituras, las cuales podrán hacerte sabio para salvación a través de la fe que es en Jesucristo. Y entonces un ministro se levanta y dice a la gente allí que no puede hacer eso. Bien, el apóstol Pablo no está de acuerdo con él y dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Es acerca del tiempo cuando nos damos cuenta de que toda la Biblia es la palabra completa de Dios. El Antiguo Testamento es justo lo mismo que el Nuevo. Mis amigos, ustedes pueden encontrar lo que van a heredar a través de Cristo y de cuáles son las promesas de salvación a los cristianos, a menos que usted pueda ir atrás comenzando con el capítulo 12 de Génesis y halle lo que Dios prometió a Abraham. Sí, ciertamente han perdido el evangelio de Jesucristo y estamos viviendo en una era de confusión. Y déjenme decirle, mis amigos, no crea todo lo que oye. Acabo de ocuparme mucho en escuchar a todos, en predicar al aire, y algunas veces no me doy cuenta de cuántos están allí que están predicando. Están predicando el Evangelio, todos ellos como lo asumen, y están predicando al aire. Ahora escuchen.
Algunas veces usted no tiene forma de saber quién es correcto y quién no, pero le diré cómo descubrirlo, como lo hicieron los de Berea cuando el apóstol Pablo vino y ellos oían mucho de falsos predicadores. Entonces, porque tenía muchos hombres, y no creo tantos como tenemos hoy, pero tenía muchos, y Pablo apareció y ellos no sabían si él era uno que tenía la verdad. Y al grado en que eso concierne a muchos de ustedes, si usted no había escuchado mucho tiempo y seguido este ejemplo que voy a mostrarle, no sabrá si soy uno de los verdaderos o uno de los falsos. Y hay un montón de falsos, y le diré que hay cerca de 999 falsos, que son todos los que son verdaderos, si usted puede solo creerlo. Y si usted lee la Biblia, hallará que eso estaba profetizado y que es difícil de creer. Esa fue la lucha que tuve al comienzo, que no lo podía creer, que toda esta gente religiosa pudiera estar en error, y tuve que hallar cuán equivocada la humanidad puede estar, y cuánto nos hemos extraviado de Dios, y cuánto nos extraviamos de la Biblia, que fue una píldora muy amarga para mí, fue una dura lección para mí aprender, y finalmente la aprendí. Pero lo que hay que hacer es hacer como los de Berea, cuando Pablo vino a Berea. Ellos escuchaban sin prejuicio. Y diré que escuchen a cualquiera sin prejuicio, aún estos tipos equivocados. Saque sus prejuicios, no mantenga su velo, sacúdase de la forma equivocada o borre la forma equivocada. Quizás ellos la borraron a través de mucho tiempo, pero solo mantenga su furia abajo y mantenga su mente abierta, y también mantenga su Biblia abierta y su corazón a Dios. Y entonces estudie su Biblia sobre sus rodillas y haga como los de Berea. Ellos escucharon a Pablo y no tuvieron prejuicio, escucharon sin prejuicio, y entonces exploraron las Escrituras a diario, por si estas cosas eran así. Si yo les hablo exacto como dice la Biblia, el lenguaje claro sin retorcerla, sin suprimirla, sin intentar interpretarla, y así puede creerla porque es exacto lo que la Biblia dice. En otras palabras, mis amigos, aquí está lo que intento decirles. No me crean a mí, no crean a otro predicador, crean a Dios. Pero escucha a los predicadores y entonces exploren las Escrituras y vea si lo conducen al lugar correcto o no. Bien, usted va a lograr salvación si se introduce la palabra de Dios y tiene que nacer de nuevo por y a través de la palabra de Dios. Me pregunto si se da cuenta de eso. Eso es lo que Dios nos ha dado. Dios ha dicho, Jesús ha dicho, debemos vivir por cada palabra de Dios. Es algo por lo que usted vive. ¿Cómo puede hacerlo si no sabe qué dice? ¿Cómo puede hacerlo si usted no lo entiende? Si nunca lo estudia. Le diré el problema con nosotros hoy. ¿Y por qué tenemos tantas enfermedades y males? ¿Por qué tenemos tantos temores y preocupaciones? ¿Por qué nuestras vidas son tan vacías? Estamos tan preocupados en otras cosas, estamos tan lejos de Dios. Y estamos lejos de Dios porque no gastamos suficiente tiempo en oración y no gastamos suficiente tiempo en estudiar la Biblia. Estamos solo dispuestos a creer todo lo que nos gusta. Y quiero decirles, mis amigos, todas las cosas que se están aceptando. Y yo no podría ser honesto si intentara decirles ahora que solo me sigan, que soy el único que está en lo correcto y todos los demás equivocados. Digo que lea su Biblia. Usted es el juez de quién está bien, pero quiero decirles que son muchos los que no están bien. Aquellos que ni siquiera creen en la sanidad hoy. Y unos pocos que lo hacen, parece que muchos de ellos convierten esto en un show e invitan a todos a ingresar, y con creyentes así como no creyentes, y quién sabe la mixtura que se forma, o quién es creyente y quién no, y entonces pretenden orar y ungir al enfermo justo allí en la multitud y forman un show al frente de todos. Amigos míos, Jesucristo no lo hizo de esa forma. Jesucristo sacó a los incrédulos del salón antes de orar. Tuvo a la gente de fe allí, porque nuestra falta de fe lo destruirá cada vez. Y si aún el mismo Jesucristo no podía sanar al enfermo hasta que sacara a los incrédulos, y si Él no podía sanar a aquellos que no creían, y voy a mostrarles que Él no podía, ¿cómo pueden los hombres hoy hacer algo mejor? Se acerca el tiempo de que empecemos a aprender exactamente lo que la Biblia dice acerca de esta cosa. Ahora en el verso 40 de Marcos, en el capítulo 5, en verso 40, y Jesús, habiendo puesto fuera a toda la gente que estaba llorando y sollozando, y que se reía con mofa cuando contradijo lo que decían, y que la mujer estaba solo durmiendo y no muerta, o mejor la chica, Él los sacó de la casa, tomó al padre de la niña y su madre, y los que estaban con Él y delante, dice que eran solo algunos de sus propios discípulos, que ciertamente creían, y entró donde la niña estaba, y la tomó de la mano y la levantó, y ella estaba bien y sanada.
Bien, más tarde, dos ciegos siguieron a Jesús cerca gritando, «Ten misericordia de nosotros». Jesús siguió entrando a la casa, no se volvió para sanarlos. Él probó su fe y tenía que saber que tenían la fe antes de ser sanados. Él siguió entrando a la casa, pero los ciegos lo seguían. Fueron persistentes, sí tenían fe. Jesús pues dijo, ¿creéis que soy capaz de hacer esto? Le dijeron, sí, Señor. Entonces tocó sus ojos diciendo, de acuerdo con tu fe, ¿se ha hecho? Tenían la fe, fueron sanados, recibieron su vista. Bien, si un ciego viniera a mí y dijera ahora, hermano Armstrong, usted tiene mucha fe, quiero que me sane, yo tendría que tomar una buena o mala acción, ¿verdad? Y si él no fuera sanado al instante, se enfurecerá y dirá que no tengo fe para sanarlo. Bien, ustedes saben la forma en que este ciego había venido a Jesús. Él no habría recibido su vista, ni ninguno de estos dos hombres. Pero Jesús dijo, ¿realmente creéis que puedo hacer esto? Bien, mucha gente dice, bien, sé que él puede, pero yo no sé si podremos. Y en otro caso, un hombre vino y dijo a Jesús, sé que puedes sanarme si quisieras. Él quería saber si Jesús le dijera a sí mismo, sí quiero, sé sanado. Nosotros tratamos ese hecho antes en este programa. Bien, de acuerdo con tu fe se ha hecho y sus ojos fueron abiertos. Muy bien, sigamos. Quiero mostrarles algo. En el capítulo 6 de Marcos ahora, y en el verso 1, Jesús salió de allí y vino a su propio país. Bien, vino a su propio país, a su propia ciudad, como a Nazaret, donde había crecido. Bien, venía a su propia patria, donde había crecido, y la gente lo había visto crecer desde niño, y sus discípulos le seguían. Y cuando los comensales llegaron, comenzó a enseñarles en la sinagoga. Bien, observe el ejemplo que Jesucristo mostró. Aquí tenemos otro ejemplo que hemos visto repetidamente en este programa. Cuando el sábado llegó, Jesús entraba en la sinagoga, siempre. Bien, cuando el primer día de la semana llegó, usted no encontrará un lugar donde Jesús alguna vez entrara en una sinagoga o algún servicio de iglesia. Jesucristo nos pone un ejemplo para que siguiéramos sus pasos. La gente ciertamente ha ido por largos caminos lejos de Dios y de la verdad y de Jesús hoy. Bien, muchos oyentes se asombraban diciendo, ¿desde cuándo este hombre obtuvo estas cosas? O como es narrado en Mateo, ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría y estas poderosas obras? Estas poderosas obras o poderes, como de otra forma es traducido. Ahora atrás en Mateo, o Marcos mejor, en versos 2 y 3, ¿qué es esta sabiduría que ha sido dada a este hombre? ¿Y qué significan tales poderosas obras o poderes hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? En otras palabras, lo que hemos visto aquí, ¿no es este carpintero, constructor de casas? Y quiero que observen al mismo tiempo que mientras Jesús crecía y antes de que entrara en su ministerio, Él se ganaba la vida, no estaba ocioso en su tiempo, no vivió fácil y lujosamente, en ociosidad. Él tuvo algunas buenas cosas, no era completamente pobre, fue pobre de una forma, pero tuvo buenas cosas, algunas que le dieron a Él, pero las tenía. Sin embargo, cuando él trabajaba, mis amigos, él trabajaba en algo que era construido, que él edificaba. Era carpintero. Me pregunto si se dan cuenta de que Dios es creador. Y crear es edificar, hacer construcción, crear. Por supuesto, en verdad, hay una diferencia y técnicamente entre hacer y crear. Crear es realmente producir existencia y de la nada. Ningún hombre puede hacer eso, pero Dios nos ha dado, en un sentido, algunos poderes creativos y al menos podemos planear, diseñar y construir y hacer. Pero ¿alguna vez notó que los seres humanos obtienen mucho gozo en algún grado de destruir que del hecho de edificar? Bien, Dios es creador y nos ha enviado aquí para que nos volvamos como Él. Hemos de entrar en la familia de Dios si alguna vez en verdad somos convertidos.
También dejamos la familia humana, el reino animal, y vamos a ser nacidos dentro del reino de Dios. Poca gente parece darse cuenta de eso. ¿O por qué fuimos puestos aquí en la tierra? Bien, si tienen oídos para oír, mis amigos, mejor que oigan, porque ustedes no han oído de estas verdades mucho en este día y era. No han oído mucho desde los días de los apóstoles. ¿Por qué estas verdades han sido enterradas? No logro en pleno entender, excepto que esta es la forma humana, y Dios ha dejado a la humanidad que tome su propio camino. Él le dio a la humanidad mucha cuerda, y la humanidad está a punto de cometer suicidio. Si Dios no interviniera en el propio inminente futuro. En fin, bien, Jesús está ahora en su propia ciudad. La gente lo conocía, y quiero que observen que aunque su trabajo era constructivo, que era una ocupación honorable, y siendo carpintero y constructor, es una muy honorable ocupación, yo diría. La agricultura es una ocupación muy honorable. Es una cosa honorable. Piense en hacer cosas o aún trabajar en una fábrica. Es muy útil. Son ocupaciones honorables. Hay otras, pero solo mencioné aquellas como base. Bien, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Estaban ofendidos con él. Fue una piedra de tropiezo para ellos. Jesús les dijo, un profeta es con honor, salvo en su propia tierra y entre sus propios parientes y su propia casa. Oh, mis amigos, solía oír una expresión hace años. A lo lejos los pastos se ven más verdes. Me pregunto si han oído eso. Los pastos lejanos parecen más verdes. Los pastos a la mano nunca parecen ser muy buenos. Conocí un hombre hace tiempo que era tan miserable y era tan infeliz que solo dijo, si pudiera estar en otro lugar, yo sería feliz. Y primero quería ir a un pueblo, o una ciudad, o un estado. Y si solo lograra estar allí, sería feliz cuando lo lograra. Él estaba casi en un infierno miserable, podrido sobre la tierra. Esa era la expresión que él usaba. Y era tan infeliz que quería ir a otro lugar. Él llegó allí y era todavía tan miserable como siempre. Y ahora este era el más terrible lugar en la tierra. Había estado en Iowa y quería ir a Idaho. Cuando llegó allí, era un terrible lugar. Se regresó a Iowa y quería regresar a Illinois. Y llegó a Illinois y estaba en guerra. Nunca fue feliz donde quiera que fue. Nunca podría ver que su infelicidad estaba en su interior, no en una locación geográfica. Así que lejos los pastos siempre se ven más verdes y parecen más placenteros. ¿Y por qué es, mis amigos, que un profeta que luce como un profeta real cuando la gente ve que viene de lejos? Si un hombre es un científico famoso y viene aquí de alguna tierra extranjera, lejos de algún lugar, y se supone que es un doctor o un científico, todos piensan que es un hombre importante. Pero si está en su propia tierra, ustedes piensan que no es comparable. Bien, algunas veces los más grandes están justo allí cerca y las más grandes oportunidades están justo allí a la mano, si usted pudiera aceptarlo. Bien, ellos pensaban que Jesús no podría llegar alto. ¿Cómo podría él hacerlo? Era un muchacho local y él, ahora escuchen, él no pudo hacer allí poderosas obras. Él era Jesucristo, el Salvador, Hijo de Dios, pero no pudo hacer poderosas obras. Él no podría hacer estas poderosas obras. No tenía el poder de Dios. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Aún Jesús fue incapaz en esa clase de compañía, que él tuvo que poner a los incrédulos fuera del salón. Antes ni sanó a esta mujer ni levantó a la otra de los muertos. Escoja usted. La gente dijo que estaba muerta. Jesús dijo que solo dormía. Quizás fueron ambas. Él no pudo hacer allí poderosas obras, salvo que extendió sus manos sobre pocos enfermos y los sanó. Y pocos fueron sanados y muchos no. Les digo, mis amigos, miles de personas vienen a mí o me escriben por sanidad. Y cuando no puedo ir a tantos porque no tengo tiempo, porque un hombre que vaya a tanta gente es imposible. Y mi tiempo es tan copado que tengo que hacer como el apóstol Pablo, como usted lo encuentra registrado en el capítulo 19 de y oras sobre piezas de tela ungida y extiendo mis manos sobre ellas y las envío a las personas, igual como el apóstol Pablo. Y Dios honra eso. Y por ese método, un hombre ciego de nacimiento
recibió su vista. Un número de gente con cáncer fue sanada. Una mujer con el brazo seco, su brazo creció anormal, no natural, y su incrédulo esposo lo confesó a dos de nuestros jóvenes de nuestro colegio allí, cuando ellos visitaron el lugar antes en el Medio Oriente. Y aún así, él era todavía aparentemente un incrédulo en descenso, como recuerdo. No estoy seguro de eso. Pero en fin, todo y enfermedades incurables, y Dios los ha sanado, porque Él es el mismo Dios hoy y tiene el mismo poder hoy que tuvo entonces. Pero de otro lado, como les dije, ha habido otros cientos y cientos que no han sido sanados, como supongo. No oigo muchos de ellos nunca nos dejaron saber, sea que lo fueron o sea que no, pero ellos comenzaron a dudar. Y si usted quiere saber por qué algunos son y algunos no, es lo mismo hoy como fue en los días de Jesús. Yo meramente lo represento a Él. Soy meramente uno que Él llamó. Soy meramente un instrumento que Él usa. A nadie puedo sanar, pero Jesucristo puede. Y todo es hecho por fe, y dice, de acuerdo con tu fe, te sea hecho. Y de nuevo recuerden esa escritura que cité, pienso ayer, de que si alguna vez le pidiéremos, lo recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos aquellas cosas que son agradables a su vista. Obediencia y fe. Esas son las dos condiciones. Rendirse en obediencia a Dios y entonces creer y confiar. Él no pudo hacer allí poderosas obras, dice, aunque extendió sus manos sobre pocos enfermos y los sanó. Y él se asombró por causa de su incredulidad. ¿Por qué no pudo hacer él muchas obras allí? ¿Por qué solo pudo sanar unos pocos? Aún Cristo mismo, por causa de su incredulidad. Y mis amigos, sé que quizás hay unos cientos de ustedes escuchando, o me han escrito por paños ungidos, y los he enviado y no han sido sanados, y espero que esté aprendiendo ahora por qué. ¿Por qué no nos escribe por nuestro folleto qué es fe? Y aprenda por qué no ha tenido la fe. Y quizás usted no entiende muy bien, y para entender mejor, tenga nuestro folleto sobre sanidad. Mencioné esto en el programa anterior. Muchos de ustedes intentaron escribir por él, y ustedes que no lo hicieron, no lo dejen ahora a un lado, háganlo ahora. Tome el lápiz en el papel y escríbalo ahora. No deje que otra cosa interfiera y escribe inmediatamente. El folleto sobre qué es fe, sobre sanidad, no hay cargo. Así que hasta mañana. Adiós, mis amigos. Programs and literature available at hwalibrary.com.